Hoy es Día del Trabajo, viene al estudio el secretario del Trabajo a nivel federal, Alfonso Navarrete Prida. Muchas gracias por venir. Al contrario, un placer estar con ustedes y su auditorio. ¿Cómo llega México a esta conmemoración del Día del Trabajo? Llegamos con un mercado laboral contrastante, Carlos, con grandes desequilibrios, pero sin duda reconocido por organismos internacionales autónomos con grandes logros. ¿Cuáles son los desequilibrios? Los desequilibrios son zonas económicas en donde convive, por un lado, un México muy productivo, exitoso, competidor a nivel mundial, que incluso con sus socios comerciales lo llaman que tuvo ventaja, que no es verdad, pero ventaja indebida en sus tratados comerciales internacionales, y por otro lado, un México que se dedica a actividades primarias de trabajo familiar, de pobreza y de bajos ingresos. Y en los resultados, pues ahí hablan. La Secretaría del Trabajo no da cifras oficiales desde el 2013. Las cifras que asumimos como propias son las del INEGI, Coneval, OIT, ONU, y todas coinciden en que es el mayor número de registros y altas al Instituto Mexicano del Seguro Social, que esto coincide con la mayor baja en la tasa de informalidad laboral, mayor disminución de trabajo infantil, aumento en la productividad. El año pasado el Foro Económico Mundial por primera ocasión a México le da 16 lugares hacia adelante en productividad laboral, recuperación del poder adquisitivo que no se daba en 40 años, nos falta mucho, pero es la primera vez que estamos en un 13% arriba, y protección a diversos grupos vulnerables. No se podría entender una cosa sin la otra, y 43 meses prácticamente sin una huelga federal. Oiga, secretario, uno de los datos que salen frecuentemente a la luz pública son datos de la OCDE, en donde dice que los mexicanos somos de los que más trabajamos en el mundo, más horas, digamos, y mucho se habla de la precarización del trabajo, ¿no? Trabajamos mucho, ganamos poco. Cada vez con menos prestaciones. Y cada vez con menos prestaciones. Sí, el fenómeno de la disminución de prestaciones es un fenómeno que se está dando en el mundo, donde los valores tradicionales de la lucha sindical del siglo XX han ido cambiando. Las generaciones de los llamados millennials no están buscando los mismos principios laborales que eran conquistas en el siglo XX. Sus expectativas son otras. Y esto tiene que ver básicamente por el involucramiento de la cuarta revolución industrial, que cambió completamente las formas de trabajar. Ahora, secretario, no todo, o sea, si dice que está cambiando, ya no están buscando las mismas prestaciones, ya no se dan las mismas prestaciones, muy bien, pero no todo se le está cargando al trabajador y nada al empresario. Bueno, al empresario se le ha regulado ya lo que es la terciarización. Es la primera vez que México tiene una regulación del outsourcing y que ahora se discute sobre el pago y el reparto de utilidades de esas empresas que son importantes. Es un fenómeno también de este siglo XXI, y es como el colesterol: hay outsourcing bueno y hay outsourcing malo, hay colesterol bueno y hay colesterol malo, y el empresario cada vez más con sindicatos y trabajadores ven más que una lucha entre clases sociales a la protección de la unidad económica. ¿Por qué? Porque las empresas grandes han empezado a disminuir, porque lo que está creando empleo en el mundo son las pequeñas empresas, sobre todo las nuevas con innovación, y porque evidentemente esto transforma también la dimensión de los sindicatos, y la defensa en este momento es del trabajo y de las fuentes productivas. El gran problema en el mundo es el desempleo. ¿Qué pasa con el salario mínimo, secretario? Se supone que iba a dar saltos gigantescos y pues saltitos nomás, ¿no? Pasitos. Bueno, si lo vemos en comparación a 40 años, desde 1976, Carlos, no se tenía un incremento en el salario mínimo, que ahora sí tiene un poder adquisitivo de recuperación real de 13%, no obstante el retiro del subsidio a los combustibles. Y no es lo mismo decir que se va perdiendo salario mínimo durante 40 años que por primera vez dar pasos hacia adelante con un aumento en el empleo. Pero no supone que iba a subir más, no supone que ya había un acuerdo para que subiera más. Se está trabajando en ello con los sectores productivos. El salario mínimo no puede subirse por un decreto. Ya lo probamos los mexicanos en los 80s, en los 70s, no funcionó. ¿Y cómo va ese acuerdo? Sé que están haciendo sus consensos el sector patronal, sé que el sector sindical está haciendo lo mismo. Como gobierno he estado teniendo en contacto con los dos sectores. ¿Y cuál es la idea? ¿Subirlo más o menos a qué zona? Ya no hay zonas económicas. No, lo digo más o menos a qué rango de dinero. Se está haciendo un análisis sobre esto. En diciembre pasado la CONASAMI tomó una decisión también muy sabia,
¿Qué es la Comisión de Salarios Mínimos? Fue romper el llamado efecto Faro y darle al salario mínimo un aumento en porcentaje, que es el que rige el llamado efecto Faro, las demás negociaciones contractuales, y que decían que por eso es altamente inflacionario, y por otro lado un aumento en pesos, que visto en porcentaje en los mínimos es muy alto, pero visto en pesos, en la medida en que va creciendo el escalón, baja. Los datos del INEGI están sirviendo para generar esos consensos, no significa convencer, sino analizar los datos y ver hacia dónde y qué tanto se ha perdido de poder adquisitivo y no. Y en eso se está trabajando. Este mes se prometió que se haría ese estudio. Pero más o menos de cuánto estarían pensando. O sea, yo no quisiera dar una cifra porque la sola cifra del rango, gobierno induce. Ni siquiera un rango de dónde lo están pensando ellos, pues. He tenido algunos datos, pero ni ellos están todavía de acuerdo. Porque además, si yo dijera algo, o el empresariado, que yo sé algún dato, dice algo y lo vemos así, pues el sector laboral de empleados pues va a pedir mucho más. Entonces, lejos de lograr un acuerdo por unanimidad, va a parecer una competencia entre sectores y no queremos eso. Oiga, queremos secretario, consensos. ¿le preocupa al gobierno federal los efectos en el mercado laboral que puede tener la repatriación de miles de mexicanos que vienen de Estados Unidos? Nos preocupa y sobre todo nos ocupa. Los números en términos reales, la disminución de mexicanos desde hace 10 años en el saldo final de los que entran y salen de Estados Unidos ha sido negativo para los Estados Unidos. Es decir, regresan más de los que ingresan. Pero nos interesa mucho que esos mexicanos que vienen con capacidades distintas, inclusive superiores a los que tenemos en el territorio nacional, se incorporen rápidamente al mercado laboral, y eso ha ocurrido. No hay un solo dato que apunte a que un repatriado mexicano se haya quedado sin empleo. Más bien, lo que tenemos que fortalecer es a la población que quedó aquí en México, que no emigró a Estados Unidos y que tenemos que recolocarla cuando regresa a un nacional que tiene mejores capacidades. Y eso está sucediendo. No solo eso. Estamos a punto de lanzar un programa en el cual vamos a dar bolsas de trabajo en los Estados Unidos para que mexicanos con capacidades, con calidades específicas de trabajo, vengan a empresas similares a México, que nos hace falta esa mano de obra. ¿Como a través de los consulados o a través de...? Los consulados o las agregadurías en materia laboral que estamos diseñando, y en corredores industriales como el centro del país, por ejemplo, de León, Guanajuato, Celaya, traer esa mano de obra que no hay. Ahora, secretario, si llega a modificarse el TLC, y usted lo citaba hace un rato con respecto a los tratados comerciales y cómo se está viendo la fuerza laboral mexicana, viene una crisis de trabajo, viene una crisis de desempleo. Nosotros, la verdad, no lo vemos así. El empleo en México ha seguido creciendo. O sea, aun cuando se renegocie o se salga el TLC, no va a haber una crisis de desempleo en México. Estoy convencido que no, Carlos. Si se cancelara el Tratado de Libre Comercio, cosa que no lo ha dicho ya nadie, y que es como una finta, un día sí y otro día no, y luego salen otros a decir que no, México está preparado ya en este momento, porque desde el año pasado el presidente de la República, Enrique Peña, instruyó medidas para poderlo enfrentar, y estamos preparados para, en una eventual situación de esta naturaleza, México lo resiste y lo resista bien. Muchas gracias por venir, secretario. Al contrario. Y muy buenos días. Alfonso Navarrete Prida, el secretario del Trabajo del Gobierno Federal.